Bien, pues seguimos con los 12 principios fundamentales. Nos quedamos con esta diapositiva la vez pasada. Ahí ya no tocamos varios puntos que quería tocar, pero pues justamente se trata de cómo pues Pablo comenzó a predicar con poder y hablábamos de que hablaba con denuedo. Pero aquí esto muy interesante. Cuando los apóstoles hablaban con la autoridad de un apóstol, con la autoridad de Cristo, las iglesias tenían paz. Es muy importante que tengamos esta claridad. En esta mañana de oración oramos por la gente que sirve, por los que están en autoridad, los que están al frente. Y, y cuando hay esta enseñanza pura, vamos a decir, apegada a la palabra, hay un apego a la autoridad, hay un reconocimiento de la autoridad de Dios, la soberanía de Dios. Cuando nosotros tenemos todo esto en orden, las iglesias tienen paz. Entonces es muy importante que nosotros pues sigamos orando por las iglesias. Fíjate cómo aquí también hace el llamado, ¿no? Cómo está hablando de las iglesias de Judea, de Galilea y de Samaria, muy parecido a lo que está en la Gran Comisión. O sea que esto es pues, para todos, ¿no? Que las iglesias tengan paz, que anden en el temor de Dios y sean fortalecidas, fíjate, se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. ¿Qué es la palabra acrecentar? Acrecentar, que crezca. Ujú, exactamente, que crecen. Entonces, una forma en la que la iglesia crezca es que la iglesia sea fortalecida en el Espíritu Santo. Y es muy importante pues, que todo esto que hemos estado estudiando, fíjate, tuvimos también 22 sesiones, según recuerdo, de la enseñanza del Espíritu Santo. Y todo lo que hemos estado viendo ahorita con el aposento alto del Pentecostés, que tiene que ver con el Espíritu Santo, fueron el punto de principio de no apresurarse, el derramamiento del Espíritu Santo, Pentecostés, nuevas lenguas y testificando con poder. Todo esto, todo esto también está alineado con el Espíritu Santo, o sea, tenemos mucho de qué echar mano para que la iglesia sea fortalecida en el Espíritu Santo. Y desde luego también esto es como un círculo virtuoso porque en la medida que somos fortalecidos en el Espíritu Santo, también vamos a tener este temor reverente de Dios. Y si tenemos temor reverente de Dios, también pues vamos a caminar más y más en santidad. Y eso es lo que va a hacer que la iglesia crezca. No es nada más orar, Señor, trae más personas. Porque pues a lo mejor cuando vean dicen, oye, esos son los cristianos. Entonces, mejor que cuando vengan, vean que la iglesia está fortalecida en el Espíritu Santo y que andan en el temor del Señor. Cuando continuamos este punto en los sufrimientos de Cristo, esta es la cita que hemos estado revisando, de Génesis 3, 16 y 19, el castigo triple, dolor, duro, trabajo y muerte. A lo mejor no se alcanza a notar mucho, pero aquí está subrayado muerte, que es el triple castigo. Sabemos que cuando Dios le dio la indicación a Moisés, a Adán, perdón, a Adán de que no tomara del árbol del fruto de la ciencia del bien y el mal, le dijo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y entonces, aquí, justo en esta declaración que tenemos hacia Adán y Eva, al final le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Es justamente esa sentencia. O sea, esto que tenemos ahora físicamente se va a convertir en polvo un día. Vamos a morir, nuestro cuerpo físicamente va a morir y va a ir a la tierra. Y creo que sí fuiste tú, Sebas, el que me preguntó qué pasaba con nuestro cuerpo. Si de inmediato nuestra alma iba al cielo y todo esto, creo que sí tú me lo preguntaste. Alguien me preguntó, no recuerdo quién fue.
Justamente escuchando ahorita de las enseñanzas del hermano Eleazar, él ahí habla con precisión que cuando morimos nuestra alma va de inmediato con Dios. Alguien, no me acuerdo quién preguntar, porque me decía entonces cuando dice la escritura de los que duermen, entonces no es que nuestra alma se quede dormida, ¿no? Nuestra alma de inmediato va al cielo cuando nosotros morimos, nuestro espíritu también va con el Señor, nuestro cuerpo es el que va a la tierra, el que va a la tierra y va a ser polvo. Y cuando nosotros recibamos un cuerpo glorificado, va a ser un cuerpo nuevo. Un cuerpo nuevo. No es que del polvo sea como el valle de los huesos secos. No, Él nos va a dar un cuerpo nuevo. O sea que este cuerpo que perece, los hermanos que padecen enfermedades, que dicen, ay Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Un día van a tener un cuerpo nuevo. Un cuerpo que ya no se enferma, un cuerpo que no va a tener achaques. Exactamente. Sí, claro, eso va a ser glorioso. Eso va a ser glorioso, amén. En el pacto del Calvario, nuevamente, igual con esto que vemos de vida resucitada, es la misma cita que hemos estado revisando en los 3 puntos anteriores. En cuanto al pacto del Calvario, también, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Este es un momento en el que nosotros, pues actualmente vemos nuestras carencias, nuestra enfermedad, nuestro cansancio, y entonces, pues de repente parece que no llega esa sanidad o que no llega lo que estamos esperando, pero se trata de que no veamos con nuestros ojos físicos, sino con estos ojos espirituales, que en este caso es la esperanza. Con la esperanza nosotros vemos y con paciencia lo aguardamos. No podemos hablar de esperanza también rapidito. También la esperanza y la paciencia van a ir de la mano. Sí, entonces, de hecho, podría pensar que cuando nosotros nos mantenemos en paciencia, fortalecemos la esperanza. Porque si te das cuenta, a lo mejor si tratamos de hacerlo al revés, es como diferente. Dices, bueno, tengo mucha esperanza y voy a ser paciente. No sé. Pero si nosotros nos mantenemos con paciencia, la esperanza se fortalece. Y desde luego, ya que tienes esperanza, entonces te ayuda a ser más paciente. Porque con esperanza lo esperas. Y pasamos al siguiente aposento. Antes de pasar al siguiente aposento, quisiera saber si alguien tiene algún comentario, pregunta, duda de lo que vimos de esperanza. Entonces, definitivamente lo que va a fortalecer nuestra esperanza en el esperar y tener paciencia es el Espíritu Santo. Y su poder nos va a dar la calma para esperar y para lograr ver lo que esperamos. Sí, así es. No es en nuestra fuerza, es en el Espíritu Santo, en su guía, en su poder, en su consuelo, porque sí, por supuesto, Él es el consolador. Y cuando nosotros tenemos todo esto, imagínate cuántos beneficios de, del Espíritu Santo. No tengo el número de cuántas sesiones estuvimos hablando de estos 4 puntos que tienen que ver con el Espíritu Santo, pero si sumamos las 22 de cuando vimos la enseñanza del Espíritu Santo y las de estos 4 puntos, seguramente son por lo menos unas, pues más de 30. Más de 30. Entonces tenemos mucho material para echar mano del Espíritu Santo. Bien, empecemos con el aposento alto de Troas, que nos va a hablar de fe. Acuérdate, estamos hablando de fe, fe, esperanza y amor. Empezamos con el de amor,
continuamos con esperanza y ahora vamos con el aposento alto de Troas que nos va a hablar de fe. Adelante, puedes leerlo. Entonces, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros pasando los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos en 5 días. Nos reunimos en ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos. Fíjate, aquí está hablando pues, de las travesías de Pablo. Hoy en la mañana Sebas nos platicaba acerca de estas últimas palabras de Pablo y vemos justamente que este aposento alto es cuando Pablo estaba predicando ahí en Troas. Y él se quedó ahí 7 días. Dice, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Igual no tengo el dato preciso si Pablo visitó Troas nuevamente, pero son 7 días que estuvo ahí. 7 días en el que si nosotros lo viéramos en nuestro tiempo es como cuando tenemos el retiro ministerial o cuando tenemos la convención, que son unos cuantos días y aprovechamos el tiempo al máximo para la enseñanza. En este caso, el apóstol Pablo estuvo ahí, ahora sí que con una convención, vamos a decir, porque él estuvo ahí enseñando y aprovechando todo el tiempo para enseñarles. Y el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo, exactamente. Hoy es primer día de la semana. Y entonces, este primer día de la semana, el discurso se alargó hasta medianoche. Hasta medianoche. Ahí me ha pasado muchas veces cuando estamos con los hermanos que nos visitan, el hermano Maurice Ribolá, ahora que estuvimos en Monterrey con él, estuvimos 3 días ahí metidos con él y fueron pero así maratónicos, ¿no? Porque además él predica y hace un versículo tras otro, tras otro, tras otro, y diapositivas y diagramas, y en la Biblia así, es de un pasaje al otro, brincando, conectando, relacionando, o sea, así, ¿no? Y todavía el último día que estuvimos ahí ya sentados a la mesa, todos los que veníamos de fuera, estábamos sentados a la mesa con él, y todavía de un par de preguntas que le hicimos, porque él decía, pregúntenme, o sea, él le gusta compartir. Y, y cuando le preguntamos, o sea, de 2, 3 preguntas que le hicimos, sacaba y sacaba y sacaba. Digo, no porque esté comparando al hermano María Ribolá con Pablo, pero cuando estamos hambrientos de su palabra, cuando un hombre de Dios ha tenido toda esta vivencia acerca de su palabra, y digo vivencia más que conocimiento, porque él, por supuesto, ha vivido muchas cosas, él tiene infinidad de testimonios de lo que él ha pasado y sigue viviendo, porque él sigue yendo a predicar a las iglesias, no solamente en Europa, en África, en Medio Oriente. Él, escucharlo es algo que anima y fortalece en fe. Y cuando nosotros tenemos esta oportunidad de estar así, conviviendo, recibiendo la palabra, la enseñanza, hay que aprovecharlo. Y digo, por supuesto, aquí también hay una cuestión de balance, porque yo recuerdo a lo mejor en otro tiempo, en otros lugares, de repente las enseñanzas pueden ser así larguísimas, ¿no? Y yo creo que hay gente que sí lo aguanta y hay gente que no lo aguanta. Lo que necesitamos es de algún modo tener esta hambre, esta sed de Dios
Y por supuesto, en la medida que nosotros estamos así apegados a su palabra, que nos sumergimos en el Espíritu, la fe va a ser fortalecida. Y veamos lo que pasó aquí en esta Ponceto Alto. Fercho, ¿se alcanzó? Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Entonces, a ver, ¿el joven estaba vivo o estaba muerto? Estaba muerto, ¿no? Sí, no, estaba muerto, lo levantaban muerto. O sea, cayó como de un tercer piso, dice aquí. Cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Seguramente tenía algo de sangrita por algún lado, ¿no? O sea, estaba muerto. Y por dentro, exactamente. O tan solo el golpe en la cabeza. Entonces, estaba muerto. El hermano Pepe Guzmán, ustedes lo conocen, él cayó en una distancia como de 5 metros. Y los doctores le dijeron, es un milagro que usted haya sobrevivido. Y entonces, pues acá pues, era un tercer metro, un tercer piso. Y yo creo que eran más de 5 metros. Entonces, Pablo interrumpe la enseñanza un momento, desciende, se echa sobre él, lo abraza y dijo, no os alarméis, pues está vivo. Entonces, Pablo está ahí para ministrar vida. No era una enseñanza y disertaciones y genealogías larguísimas, ¿no? Él estaba enseñando, aprovechando esos días, esos 7 días que estuvo ahí en Troas, pero él viene predicando con el poder del Espíritu Santo para fortalecer la iglesia en fe. Y entonces, él no se queda ahí, sube otra vez a seguir enseñando. Dice, después de haber subido, partió el pan, comió, hablando largamente hasta el alba y así salió. Entonces fue hasta la madrugada, hasta el amanecer. Hasta el amanecer estuvo Pablo ahí. Y entonces llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Necesitamos vivir esto. Digo, por supuesto que es algo muy glorioso cuando vemos un resucitado, ¿no? ¿Por qué necesitamos para ver un resucitado? Un muerto. Y eso no suena muy amable. Si eso no suena muy amable, imagínate así, a ver quién quiere ser el voluntario, ¿no? Sí, no está tan fácil eso. Pero cuando hay una situación de este tipo, podemos movernos en fe. Necesitamos movernos en fe. Que todo lo que aprendemos, lo que estamos recibiendo de la palabra, todo lo que el Espíritu Santo nos está vivificando, así como a veces sentimos que hierve nuestra sangre, que nuestro espíritu está así ardiente, con esa misma fuerza, dar esta palabra. Orar por aquellos que necesitan ser resucitados. Y a lo mejor no propiamente la muerte física, sino que a veces estamos como adormecidos. Y te dan una palabra de ánimo a alguien. Orar por alguien. Que por cierto, la semana pasada dejé una tarea. ¿Cuál fue? Ni yo me acuerdo. Ni yo me acuerdo, pero sí me acuerdo que dejé una tarea. Entonces, vamos a dejar una tarea. Vas a buscar a alguien por quien orar y animarlo.
Digo, ya sea aquí mismo, hoy en el servicio, o hoy en lo que resta de esta mañana, o en tu casa, o digo, si te agarras uno hoy y uno mañana y otro en el trabajo, gloria a Dios. Vamos a orar por las personas para fortalecerlos en fe. Vamos a llevar la vida que emana de la cruz. La vida de Cristo, vamos a llevarla. Esa va a ser la tarea. Hace ratito estaba orando por un joven que no les digo su nombre, pero me decía que estaba nervioso porque iba a dar un repaso de la clase. Y realmente estaba preocupado. Y ya digo, no, mira, tranquilo, no te preocupes, ya dije varias cosas y al final oré por él. De eso se trata, de que nos animemos los unos a los otros. De que eso que, cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que ha sido puesto por mí, por la imposición de manos. Eso que Dios ha puesto en ti, ahora tú ponlo en otro. Ponlo en otro. ¿Ya anotaron la tarea? ¿Ya? ¿Bien anotada? Pero vamos a ponerlo en práctica. Vamos a llevar vida. Si nosotros hemos recibido vida y vida en abundancia, la abundancia es como cuando tú llenas un vaso de agua y le sigues sirviendo y ya se llenó y se está derramando. Eso es abundancia. Eso es abundancia. Que tú te llenes de vida de tal manera que abunde y la lleves a otros. Amén. En la historia de Israel, Sam, ¿puedes ver? No alcanzó. Hermana Clau, ¿no está demasiado inclinada la pantalla? Un poquito. A ver. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Espíritu Santo? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así hombre perpetuo, el que los condujo por los abismos el que los condujo por abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Gracias, hermana. Perdón, algo que no puntualicé acá en la diapositiva anterior. El punto es fidelidad del pastor por las ovejas. Sí, este punto es fidelidad del pastor por las ovejas. Y lo que veíamos ahí era ese compromiso de Pablo con Troas. Como él se entregó así de esa forma, ¿no? Y acá lo que estamos viendo, en la historia de Israel, igual hablando de la fidelidad del pastor por las ovejas, vemos que esto es en Isaías 63, 11 al 14, dice, pero se acordó de los días antiguos, de Moisés. Está hablando de cómo los hizo subir del mar con el pastor de su rebaño. Cómo Moisés, ese pastor de ovejas, que en algún momento fue formado en la casa de Faraón, y que después cuando huyó al desierto, pues finalmente se casó y él fue pastor de ovejas, cómo ese pastor de ovejas se convirtió en el pastor del pueblo de Israel, aquel que lo sacó de Egipto. Y Moisés fue fiel. Aun cuando Dios le decía, me arrepiento de todo esto que he hecho, Moisés intercedía por el pueblo. Y refrenaba la ira de Dios. Moisés fue fiel a ese rebaño. Fíjate, dice que salieron más de 600,000 hombres, sin cortar mujeres y niños. Entonces, pues por lo menos era más de 1,000,000 de personas. Por lo menos eran más de 1,000,000 de personas, y seguramente eran mucho más, ¿no?
Pero si tomáramos en cuenta que cada familia de 4, digo, no nos vamos a que sea una familia como la de Jacob, de 12, ¿no? Más las esposas. Pero si multiplicas, o sea, eran varios millones. Y, y Moisés era el pastor de ese rebañito. Y Moisés fue fiel. Bueno, no sé, pero aquí veo algo. Habla de la fidelidad de Moisés. Eran terribles con él. Lo trataban muy mal, lo juzgaban, lo ofendían, y él se sostuvo amándolos. Hasta Aarón y María, ¿no? Murmuraron Hermanos. acerca de él. Sus hermanos. Imagínate, sus hermanos murmuraron de él que se puede esperar de los hijos de Coré. Y él ya tenía la idea de que estos lo iban a pisotear. Falta poco para que me apedreen. Sí. Sí, decía, de aquí a poco me apedrearán. Sí. Sí. Y Moisés fue fiel. Y los amaba tanto que hasta Intercedía por ellos. Exactamente, aun cuando murmuraban acerca de él, aun cuando eran un poquito quejumbrosos. Un poquito. Moisés fue fiel. Y fue fiel, por supuesto, al rebaño y a Dios. Fíjate cómo sigue recordando. Donde el que puso en medio de él su Espíritu Santo, el que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Y acá, ¿no? El Espíritu de Jehová los pastoreó. Moisés estaba fortalecido por el Espíritu de Dios. Ya no estamos en la parte del Espíritu Santo, pero nuevamente vemos el Espíritu Santo con un papel muy importante que nos va a hacer mantenernos en fidelidad. Y tú aquí en la iglesia puedes decir, bueno, yo no soy el pastor, pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, tú te puedes mantener en fidelidad a la iglesia, al rebaño del Señor. Y por supuesto, pues fiel al Señor. Esto ahí me toca, me conmueve, porque ese es lo que nos va a hacer fortalecernos los unos con los otros. Eso es lo que nos va a hacer animarnos unos a los otros. Al final es un amor por la obra de Dios. Y en los Montes Santos, este está bueno. Yo creo que sí nos va a dar tiempo de ver todo lo que traigo preparado para hoy. Aquí se trata del monte Efraín. Efraín significa fructífero. Y vamos a echarle un ojito. A ver, Maite. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también al lado de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Aquí estamos hablando de una batalla, gracias. Estamos hablando de una batalla en la que Saúl estaba peleando contra los filisteos y su hijo Jonatán pues estaba también ahí. Jonatán se fue como
a escondidas a espiar a los filisteos y pasa pues, como una especie de cañón, porque dice que él iba trepando las rocas y que pues obviamente pues, los filisteos empezaron a tratar de atacarlos y su escudero iba matando a cada uno de los que iban ahí bajando y que ellos pues caían a las piedras. En medio de esto está este pasaje. Y entonces Saúl estaba acá de este lado, mientras Jonatán se fue de avanzada. Y entonces, al ver esto, hubo confusión en el campamento de los filisteos y entre ellos empezaron a batir la espada uno con otro. Y había confusión. Y fíjate cómo después dice, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas. Había hebreos que estuvieron allí entre los filisteos. Ahí está, conviviendo. Algunos hebreos hicieron amistad con el mundo, por así decirlo. Pero cuando vieron que ya venía el ataque por parte del ejército de Saúl, esos hebreos que estaban ahí dijeron, ahora es cuando, y entonces ellos se pusieron del lado de los israelitas, los que estaban con Saúl y Jonatán, y entonces dice, todos los israelitas que se habían escondido en el monte Efraín, ellos estaban escondidos ahí en el monte Efraín, y esta fue una batalla fructífera porque ellos pues, ni siquiera tuvieron que ensuciarse las manos, no tuvieron que batir su espada de sangre. ¿Quieres comentarlo? Sí, entre ellos se dieron. Oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Entonces, pues ya fueron tras de ellos, ¿no? Así salvó Jehová a Israel aquel día. Llegó la batalla hasta Betabel. Eso está en 1 Samuel 14, 20 al 23. Nosotros, cuando vemos este tipo de cosas que Dios está haciendo, por supuesto nos fortalecemos en fe. Tenemos de repente pues el concepto de Saúl, ¿no? Que él se amaba a sí mismo y quería que Samuel pues lo exaltara, ¿no? Que delante de los ancianos, y cómo Saúl, pues él pues se fue tras un reinado carnal, vamos a decir. Pero esto es una victoria. ¿Quién dio la victoria? Pues la victoria la dio Dios. Esa confusión, pues la hizo Dios. Y Jonatán, pues por supuesto que se movió en fe, ¿no? Él recurrió a Dios. Déjame ver ahí exactamente cómo dice el pasaje, porque antes... En el versículo 6 dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Si te das cuenta, básicamente iban Jonatán y su paje de armas. ¿Qué hizo Jonatán? Él acudió a Dios. No fue por Saúl. Jonatán fue el que se movió en fe. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en este lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Ahí el corazón de Jonatán fue el corazón correcto. Él recurrió a Dios. Y entonces él dijo, Jehová estará con nosotros. Ahí es donde nosotros podemos ver esa semilla de fe. En la vida de Cristo,
tenemos a nuestro Señor Jesús, el buen pastor. Sebas. Dice Juan 10, del 7 al 18. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Sí, aquí vemos, gracias Sebas, vemos nuevamente la fidelidad del pastor por las ovejas. Cómo Jesús, el buen pastor, defiende a sus ovejas, las protege, las guarda, ve por ellas. Él da su vida, Él da su vida por las ovejas. Luego, no sé si conoces a esas personas que quieren manejar las cosas a control remoto, ¿no? Así que, no, pues yo ya le dije. Oye, ¿y lo hizo? No, pues quién sabe. Pero yo le dije. Eh, o nada más esa persona que da y da indicaciones, pero no hay un compromiso real, sino que más bien quiere que sea un tipo de liderazgo a lo mejor autocrático, en el que pues, nada más desde aquí, ¿no? Ese no es el liderazgo de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús está completamente entregado por su iglesia, completamente entregado por nosotros. Él dio su vida. Él derramó su vida hasta la muerte. Fíjate, dice, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y por supuesto, cuando hay amenazas, cuando hay dificultades, corra cada quien por su vida. Esa no es la perspectiva del buen pastor. La perspectiva de Cristo, Él da su vida. Así como nosotros podemos dar la vida, en este caso, por nuestra esposa, nuestros hijos. Digo, los que no tienen hijos, no sé, a lo mejor dirían, no, por mi mamá, ¿no? Por mi hermano, mis amigos. Y digo, a lo mejor figurativamente, ¿no? Porque a menos que seas guardaespaldas, a lo mejor pues das tu vida así por alguien literal, ¿no? Bueno, yo creo que entre los padres y los hijos sí hay un vínculo muy, muy fuerte. Tú seguramente has escuchado de casos donde los padres donan un riñón para sus hijos. Sí. Continuamos con el pasaje. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El buen pastor se encarga de establecer una relación con sus ovejas, de tener contacto, de conocer su vida, de conocer su corazón, sus necesidades. Una pregunta, el asalariado, bueno, a veces ahorita estoy pensando en otra cosa, porque normalmente pensamos en los pastores que se les paga un dinero, hay iglesias donde les pagan, es un trabajo, pero yo creo que aquí se refiere al que quiere recibir recompensa o ganancia de algo. Porque hay quienes dan o ayudan, pero están esperando a ver qué les van a dar. Y entonces, a lo mejor, o sea, yo siento que se refiere a esto con asalariado, no precisamente que reciba un sueldo, sino que está esperando retribución. O sea, que yo te doy, pero ¿qué me vas a dar? Entonces, ahí es ya diferente. Sí, sí, no es propiamente un sueldo, en efecto, sino que va a entrar en la recompensa, ¿no?
hasta, no sé, a lo mejor una comida o es más, hasta simplemente reconocimiento. O sea, a lo mejor no es un sueldo, es reconocimiento. O sea, yo aquí soy el buen pastor, ¿no? Y aquí yo tengo mi rebaño y yo doy mi vida por las ovejas, sí, cómo no. Ahora lo que están buscando es reconocimiento, ¿no? O sea, cuando alguien se exalta a sí mismo, cuando alguien está buscando reconocimiento, que digan, ya vieron cómo oré y él sanó. O sea, pues sí, está buscando la recompensa. Necesitamos también desde acá, nosotros tener una relación con nuestro pastor. ¡Ay, se nos acabó el tiempo! Bueno, nos quedamos en esta diapositiva. Pensé que sí nos iba a dar el tiempo. No, pero todavía faltan varios. Padre bendito, gracias por esta tarde en la que nosotros podemos estar delante de ti. Te pido, Señor, que tú avives el fuego del don que ha sido puesto en nosotros y que podamos compartir vida, esta vida abundante que nos has dado, que podamos compartirla con nuestros hermanos y con aquellos que aún no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén.